buenas tardes, días, noches, madrugadas, cuando sea que estén viendo este proceso de consagración. Bienvenidos a esta segunda parte de nuestra consagración a Jesús mediante el método de San Luis María Griñón de Montfort. Este es un método que nos ha ayudado a irnos configurando con esa figura de Jesús resucitado y que nos ha ido ayudando, especialmente esta primera parte, a vaciarnos de ese espíritu del mundo, a reflexionar sobre la realidad del pecado, a reflexionar sobre lo que es un Dios que participa activamente en la creación del hombre. Eso pasó en estos últimos 12 días. Nos dimos cuenta que tenemos tentaciones, que son normales, que el ser humano se enfrenta a cosas que a veces son superiores. Al mismo tiempo nos damos cuenta que el maligno nos conoce muy bien, como les he venido diciendo en los últimos 3 videos. Esa era una de las partes más importantes. Y era que el mal nos conoce y nos tienta con lo que él sabe que podemos caer. Entonces que hay que estar muy atentos. Primera parte, vaciarse del espíritu del mundo, es sobre hacerse conscientes de que el mal está ahí y que solo depende de nosotros aceptarlo, recibirlo en la vida o no. Eso es todo lo que hay que hacer en esa primera parte, entender que tenemos una vida interna espiritual, una vida externa material y que ambas pues son formas de acercarse al misterio de Jesús. Hoy iniciamos esta segunda parte que tiene que ver con el conocimiento de sí mismo. Entonces nos plantea San Luis María Griñón de Montfort un camino de 7 días para encontrarnos nuevamente con nosotros. Ya entendimos qué era el mundo, ya entendimos nuestra relación con el mundo. Ahora esta segunda parte es bastante intencional. Es para entender la relación que tenemos nosotros con nosotros mismos. Nosotros creamos relaciones con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con todo lo que somos. Entonces es importante que tengamos un espacio de reflexión para ver cómo la vida espiritual se acomoda en la vida cotidiana y en esa relación que tenemos con nosotros mismos y con los demás. Este es el día número 13 que se titula Señor, enséñanos a orar. Y si yo les pregunto a ustedes que cuál es la oración que ustedes piensan que nosotros más sabemos en la iglesia, obviamente tenemos un grupo de gente que nos va a decir que el Dios te salve, que es esa súplica y esa entrega de la Virgen María, pero en esencia esa oración que todos conocemos es el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro, pues ya como nos lo plantea este día la reflexión, nos muestra que se nos da en el Evangelio de Lucas, nos enseña 3 cosas fundamentales, que es básicamente lo que vamos a ver en este día, porque este día reflexiona sobre esa oración del Padre Nuestro. Cuando los discípulos le preguntan al Señor que los enseñe a orar, no es porque ellos, atrás en el tiempo, no tuvieran un método de oración. La mayoría de ellos eran judíos y los judíos tenían una forma muy particular de orar. La manera como los judíos, los escribas, los fariseos, todo este grupo de gente de los que nos habla la gente, los maestros del templo, la forma como ellos tenían de conectar con Dios era mediante el sacrificio. Entonces no sé si ustedes han escuchado, si se acuerdan de la Eucaristía, que muchas veces Jesús llegaba al templo y se ponía muy bravo con ellos porque lo que había en el templo básicamente era un grupo de gente vendiendo cosas. ¿Y por qué ellos vendían cosas? Porque el altar, el templo, se basaba en la idea del sacrificio. Iban al templo, compraban palomas, animales, se lo entregaban al sacerdote y el sacerdote ofrecía eso. Y miren esta figura tan bonita. Entonces, en el templo judío, la gente compraba sus animales, el sacerdote los sacrificaba y eso empezaba a desprender, claro, era fuego, empezaba a desprender un humo que subía al cielo. Entonces, atrás en el tiempo, se creía que cuando Dios sentía el olor de esos sacrificios, Dios miraba a la gente que prestaba atención, entonces por eso se esmeraban en mirar cuál era el sacrificio que olía mejor, cómo podían adornar ese sacrificio, cuál era el mejor animal para ofrecer, porque era la idea que pensaban. Nosotros hoy, con este sacerdocio que Cristo nos brinda, de alguna u otra manera continuamos haciendo eso, pero ahora nosotros entendemos que Dios no nos mira solo desde el cielo, sino que el sacrificio se da ahí mismo, que Dios se convierte en el sacrificio mismo. Eso es la Eucaristía. La Eucaristía es donde yo colecto todas sus oraciones. Ustedes ya me han escuchado explicar eso antes. Los sacerdotes abrimos las manos y eso es en señal de que estamos colectando todas las oraciones del pueblo, incluso las de nosotros, y las ponemos en el altar del Señor. Por eso es que ustedes ven que los sacerdotes estamos haciendo todas estas figuras con el cuerpo y son signos para ayudar a la congregación y a nosotros mismos a entender en qué punto del sacrificio
estamos, pero siempre colectando y ofreciendo para Dios ese sacrificio, un Dios que se revela ahí mismo. Entonces quiere decir que los discípulos no era que no sabían orar, tenían otra forma distinta para orar, pero Jesús viene y perfecciona esa oración. ¿Cómo lo perfecciona Jesús? Con el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración bien reconocida, que nosotros entendemos claramente, es muy fácil de entender, es fácil en hebreo, es fácil como nos la han transmitido a nosotros, es una oración muy específica. ¿De qué se trata el Padre Nuestro? El Padre Nuestro se trata básicamente de dos cosas, siendo una oración muy compleja, pero fácil de entender. La primera es que Dios es un Padre, entonces tenemos esa relación con Dios Padre que está ahí, siempre asistiéndonos, creador, el dador de absolutamente todo, que está en el cielo, que nos santifica, todas esas características que hablan de Jesús, ¿cierto? Que Juan las resalta muy bien, pero que es en el Evangelio de Lucas donde quedan consolidadas de manera más clara. Entonces, en esa primera parte del Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, encontramos que Dios Padre está en otra dimensión, está en una dimensión superior, que es igual que el Hijo, que es igual que el Espíritu Santo, pero que está posicionado distinto en el orden de la creación, pero que haciendo un ente superior a todos nosotros, es al mismo tiempo quien lo crea todo y que está en el cielo y que santifica las cosas. Entonces esa idea de que Dios desde el cielo santifica quiere decir que Dios perfecciona. ¿Qué tiene que ver eso con el conocimiento de sí mismo? Que nosotros estamos llamados a ser como nuestros padres. Entonces yo no sé si a ustedes les ha pasado que tienen un familiar o cuando nace un bebé, un niño, lo primero que la gente empieza a hacer es a buscar similitudes. Ah, tiene los ojos de la mamá, las orejas del papá, la nariz de la mamá, o sea, del abuelo, empiezan a buscarse similitudes. ¿Y por qué eso pasa? Porque los seres humanos por naturaleza nos encontramos en una relación con los entes que están atrás de nosotros, con nuestros papás. Entonces, esa primera parte del Padre Nuestro es para comprender que nosotros que somos hijos de Dios estamos llamados a ser como Él, que tenemos algo de Él, que tenemos algo en común con el Señor. Y es básicamente lo que el Evangelio de Lucas nos quiere resaltar, y es que nosotros, a medida que más nos acercamos a Dios, que más nos conocemos, más encontramos similitudes. Y a mí me gusta mucho que esta segunda parte, que van a ser estos próximos 7 días de ese conocerse a uno mismo, inicie con esto, porque es básicamente un camino a la inversa. Iniciamos en nosotros para ir viendo a Dios y cómo nosotros nos parecemos a Dios. Entonces como que vuelve, nosotros nos volvemos a encontrar en esa relación con el Padre. Reflexionamos en nosotros mismos para ver las similitudes que tenemos con nuestro Padre que está en el cielo. Y seguidamente el Padre Nuestro nos dice que tenemos esa dimensión de hermanos. Reconocemos al Padre como la cruz y luego entendemos que somos hermanos. Santificamos el nombre, le pedimos a Dios que nos dé su reino, que nos perdone nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los demás. El Padre Nuestro nos recuerda que somos hermanos, nos hace hermanos. Entonces es una oración muy profunda, porque es una oración donde usted reconoce a su Creador, pero al mismo tiempo reconoce a sus compañeros de camino, reconoce a todos los que están a su lado para llegar a esa experiencia del Creador. Una oración muy simple, pero muy potente, que podemos resumir en dos cosas: reconocimiento de Dios como un Padre y reconocimiento de nosotros como hermanos y hermanas. Es por eso que nos tenemos que conocer, porque nosotros solamente nos ofrecemos en una relación cuando sabemos quiénes somos. Entonces esta consagración en esta segunda parte inicia dándonos la oportunidad de volver a nosotros mismos a partir de esa figura del Padre, cómo nos parecemos a Dios Padre y cómo esa relación con el Padre que cada uno tiene nos ayuda a entendernos como hermanos y hermanas. Pero esta segunda parte de esta reflexión del día de hoy, número 13, que es muy cortica, nos habla también de esta parábola memorable donde Jesús nos está poniendo ese paralelo entre un amigo que llega a medianoche a la casa, si vas a abrir la puerta, si no, quién deja a los amigos con hambre. Entonces, esta consagración nos sirve también a recordar que la relación que tenemos con los otros es una relación espiritual, no solamente es física ni material, sino que también tiene que ver con el espíritu que cada uno tiene, que actúa en la realidad. Nosotros estamos llamados a ayudarnos como hermanos y hermanas, y nos ayudamos porque sabemos que lo que nos une es ese
Padre, ese Padre que es Dios mismo. Entonces, este día número 13, que es una reflexión muy corta, pero muy, muy, muy sustanciosa, es para darnos cuenta que somos hermanos, que nos tenemos que tratar bien, que estamos llamados a estar con el otro de una manera muy profunda, de vivir con el otro desde un ejercicio de la fe. El cristianismo es para entender que el otro es mi hermano y que lo amo porque Jesús me amó primero, que comparto algo con el Padre y que eso que yo comparto con Él, pues se distribuye en nuestra relación con los hermanos. Esta reflexión es muy corta, pero es muy potente. ¿Cuál es el llamado del día de hoy? Vaya, busque, si lo quiere ver como una tarea, véalo así. Vaya, busque a esa persona con la que usted siente que está teniendo dificultades y trate de volver a reconciliar. Mire usted qué puede hacer de las personas que tiene a su lado, con la que usted no tiene una mejor relación, y trate de entender por qué eso sucede. Y trate de pedir perdón, si es el momento de pedir perdón, de simplemente hacer presencia, si hay que hacer presencia, pero es un día, el día número 3 es un día para hablar de reconciliación, de perdón, de amor y de paz. Y solamente acuérdense para concluir este día número 13, que es una reflexión bastante corta pero profunda, y es que nos amamos nosotros y nos entendemos como familia espiritual porque entendemos a Dios como creador. Si uno no entiende a los demás como hermanos y hermanas, no hay manera de entender a Dios como un Padre. Que sea pues este día la oportunidad perfecta para acrecentar esa relación con los otros y para conectarnos con Dios Padre y reconocer en Él lo que nosotros tenemos y que nos llenemos de su amor. Terminemos con una oración en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor Padre Santo, que con esta oración del Padre Nuestro nos llenes de tu amor, que nos ayudes a ofrecernos como tú te ofreciste por nosotros y que nos ayudes a entender que esto no solamente, este camino espiritual, no es solamente de sacrificio, sino también de amor. Acuérdense, Padre Nuestro, oración para entender a Dios como Padre y a los demás como hermanos. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades a los que llegaron hasta este punto de la consagración y nos vemos en los próximos días. Hoy fue una reflexión corta, pero bastante sustanciosa, a pensar en el Padre Nuestro y a reflexionar en esas cosas que tenemos, que compartimos con Dios. Les doy una clave, eso que compartimos con Dios es el amor, como yo represento el amor para los demás. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos en el día 14. Chao, chao.